¿Alguna vez encontraste esperanza en lo inesperado? Si esta historia tocó tu alma, dale like. Comparte con alguien que necesite sanar y déjanos un comentario contándonos tu momento de conexión más profundo. Cada historia merece ser escuchada y tú puedes ser el inicio de la próxima. Porque a veces un caballo herido puede sanar más que una herida visible. Ask ChatGPT. Al amanecer, la bruma cubría los campos como un suspiro de los dioses. Sobre la tierra húmeda se marcaban las huellas frescas de un galope reciente, firmes, direccionales, libres. El viento jugaba con la crin de alazán, ahora brillante bajo la luz dorada del sol naciente. A lo lejos, en la cima de una colina, Clara se recortaba en silencio contra el cielo, de pie junto a él. No decían nada, no lo necesitaban. En la quietud, el pasado descansaba, el dolor transformado, y el futuro abierto como un sendero invisible entre la niebla. Una silueta, dos almas, y la promesa de seguir caminando juntas. Porque hay heridas que no desaparecen, pero se convierten en alas. El claro temblaba con una energía contenida. Clara no se movía. Alazán, a su lado, tampoco. Frente a ellos, la manada salvaje permanecía inmóvil, como esculpida por el viento. Los árboles no susurraban esta vez. Guardaban un silencio denso, expectante, como si el bosque contuviera el aliento. Clara sentía cómo su corazón golpeaba dentro del pecho. No de miedo, sino de algo más profundo. Una certeza antigua que no podía explicar. El aire era espeso, lleno de algo invisible, pero real. Y entonces ocurrió. Desde el borde más lejano del claro, emergió una figura distinta. Más alta, más imponente. No galopaba. Caminaba. Cada paso parecía resonar bajo la tierra como un latido ancestral. Era el mismo caballo que Clara había visto en aquel recuerdo difuso después del accidente. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz difusa, como si estuviera hecho de sombra y luna. Sus ojos eran fuego quieto, sabiduría pura. Alazán relinchó suavemente, no de miedo, de reconocimiento. Bajó la cabeza con reverencia. Clara no sabía qué hacer. Su cuerpo temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloraba. Era emoción pura, desbordada, sagrada. Dio un paso adelante, luego otro. El caballo la observaba, inmóvil, como si la esperara desde siempre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Clara cayó de rodillas sin pensarlo. No por debilidad, sino por la fuerza del momento. Apoyó las manos sobre el suelo y cerró los ojos. El viento acarició su rostro y el mundo pareció detenerse. El caballo se acercó, despacio, con la solemnidad de algo eterno. Se detuvo frente a ella. Clara alzó la vista y sus ojos se encontraron. Y en ese instante no hicieron falta palabras. Él bajó la cabeza y ella alzó la mano, temblorosa. Sus dedos rozaron el puente de su hocico. Fue un toque simple, silencioso. Pero el aire alrededor pareció vibrar, como si el universo mismo confirmara que aquello era real, que el ciclo se había cerrado. Clara apoyó su frente contra la del animal, tal como lo había hecho con Alazán, y por un segundo, el mundo se volvió luz. Una conexión sin nombre, sin tiempo, sin límites. Silencio absoluto, solo respiraciones suaves, lágrimas silenciosas, piel contra piel. Alma contra alma. Cuando el caballo se retiró y se fundió otra vez con la niebla, Clara no sintió pérdida, sintió plenitud. Sabía que no estaba sola, nunca lo había estado. El claro temblaba con una energía contenida. Clara no se movía. Alazán, a su lado, tampoco. Frente a ellos, la manada salvaje permanecía inmóvil, como esculpida por el viento. Los árboles no susurraban esta vez. Guardaban un silencio denso, expectante, como si el bosque contuviera el aliento. Clara sentía cómo su corazón golpeaba dentro del pecho. No de miedo, sino de algo más profundo. Una certeza antigua que no podía explicar. El aire era espeso, lleno de algo invisible, pero real. Y entonces ocurrió. Desde el borde más lejano del claro, emergió una figura distinta, más alta, más imponente. No galopaba, caminaba. Cada paso parecía resonar bajo la tierra como un latido ancestral.
Era el mismo caballo que Clara había visto en aquel recuerdo difuso después del accidente. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz difusa como si estuviera hecho de sombra y luna. Sus ojos eran fuego quieto, sabiduría pura. Alazán relinchó suavemente, no de miedo, de reconocimiento. Bajó la cabeza con reverencia. Clara no sabía qué hacer. Su cuerpo temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloraba. Era emoción pura, desbordada, sagrada. Dio un paso adelante, luego otro. El caballo la observaba, inmóvil, como si la esperara desde siempre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Clara cayó de rodillas sin pensarlo. No por debilidad, sino por la fuerza del momento. Apoyó las manos sobre el suelo y cerró los ojos. El viento acarició su rostro y el mundo pareció detenerse. El caballo se acercó, despacio, con la solemnidad de algo eterno. Se detuvo frente a ella. Clara alzó la vista y sus ojos se encontraron. Y en ese instante no hicieron falta palabras. Él bajó la cabeza y ella alzó la mano, temblorosa. Sus dedos rozaron el puente de su hocico. Fue un toque simple, silencioso, pero el aire alrededor pareció vibrar, como si el universo mismo confirmara que aquello era real, que el ciclo se había cerrado. Clara apoyó su frente contra la del animal, tal como lo había hecho con Alazán, y por un segundo, el mundo se volvió luz. Una conexión sin nombre, sin tiempo, sin límites. Silencio absoluto. Solo respiraciones suaves, lágrimas silenciosas, piel contra piel, alma contra alma. Cuando el caballo se retiró y se fundió otra vez con la niebla, Clara no sintió pérdida, sintió plenitud. Sabía que no estaba sola, nunca lo había estado. El camino era el mismo, pero el mundo ya no lo era. Las raíces sobresalían del suelo como venas antiguas, y los árboles se curvaban hacia el cielo, como si oraran en silencio. Clara caminaba despacio, guiando a Alazán por la vereda. Sus pasos eran firmes, pero su corazón temblaba. Cada piedra, cada sombra, parecía susurrarle recuerdos. El bosque no los había olvidado. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, cayendo en haces dorados que parecían marcar el camino exacto. El aire era espeso, no de calor, sino de algo más profundo, presencia, como si el bosque respirara con ellos, como si cada rama supiera por qué habían vuelto. Alazán avanzaba sin miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro, reconociendo, recordando. No era un caballo cualquiera, no lo había sido nunca. Clara lo sabía desde aquel primer día, pero aquí, en este lugar sagrado, lo sentía con más fuerza. Él pertenecía a este bosque, y quizás ella también. Llegaron al claro, el mismo donde el auto había descansado, donde la vida y la muerte se rozaron. Ya no había huellas del accidente, solo hierba nueva, flores pequeñas brotando entre la tierra. Y sin embargo, el alma del lugar era la misma, una mezcla de misterio, dolor y redención. Clara se detuvo, cerró los ojos, respiró, sintió el viento acariciar su mejilla como una mano invisible. Escuchó el crujido de las hojas, el canto de un ave lejana, pero sobre todo, sintió paz, una paz tan profunda que dolía. Alazán se acercó y rozó su hombro con el hocico. Ella levantó la mano y acarició su cuello. No dijeron nada, no hacía falta. Entre ellos flotaba la tensión suave de algo sagrado, como si el bosque esperara, como si algo poderoso estuviera por revelarse. Entonces, un relincho, no de Alazán, sino de lo profundo del bosque. Clara giró la cabeza, y allí, entre la niebla que comenzaba a elevarse, surgieron sombras, figuras, caballos, silenciosos, majestuosos. Una manada salvaje emergía como un recuerdo vivo. Sus ojos brillaban como brasas bajo la luz tenue. No avanzaban, no huían, solo observaban. Alazán también los miró, y por un instante, Clara sintió que su alma se alzaba con ellos. No sabía si era un sueño, una señal o algo más, pero en ese claro, en ese preciso segundo, la naturaleza y la emoción se fundieron en un solo latido, y supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días ahora eran distintos. El viento ya no traía el eco de la tormenta,
sino el susurro sereno de los árboles moviéndose en calma. El establo olía a heno fresco y a mañanas nuevas. Clara caminaba sin bastón, no con prisa, sino con la confianza de quien ha aprendido a valorar cada paso. El caballo, al que había bautizado como Alazán, pastaba tranquilo bajo el sol. Su pata, antes torcida y temblorosa, se había fortalecido poco a poco. No corría aún como los demás, pero ya no cojeaba con dolor, sino con dignidad. Había algo en su andar que hablaba de sobrevivir, de avanzar, de no rendirse. Clara se sentó junto a la cerca, mirando el cielo. Entre sus dedos sostenía una pequeña libreta que había comenzado a escribir durante su recuperación. No eran poemas ni cuentos, eran fragmentos de pensamientos, sueños que había olvidado durante el dolor. Quiero volver al bosque donde lo vi por primera vez, anotó. A veces hablaba sola, otras veces hablaba con Alazán, como si él comprendiera cada palabra. ¿Tú también lo sueñas?, le susurró una tarde. Ese lugar donde todo empezó, donde yo estaba rota por dentro, y tú me enseñaste a respirar de nuevo. El caballo levantó la cabeza al oír su voz. Caminó hacia ella con la tranquilidad de quien ya no teme, y apoyó su hocico sobre su hombro. Clara cerró los ojos. Ese gesto, tan simple, se había vuelto su amuleto. Pensó en su madre, en cómo, después del accidente, todo pareció apagarse. Las risas, los paseos, los planes para montar a caballo juntas. Por un tiempo creyó que jamás volvería a soñar sin dolor. Pero ahora, ese dolor ya no era una cadena, sino un recuerdo que daba fuerza. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos anaranjados, le dijo a su padre: «Quiero volver allí, al bosque, al lugar donde el auto cayó. Quiero despedirme de lo que pasó y darle gracias por lo que vino después». Su padre la miró en silencio y por primera vez asintió sin palabras, porque ambos sabían que el cierre no siempre llegaba con respuestas. A veces llegaba con paz. Y ahora Clara ya no buscaba entenderlo todo. Solo deseaba regresar a ese punto en el mapa donde su historia cambió, donde el miedo dio paso a la esperanza, donde ella y Alazán, sin saberlo aún, comenzaron a sanar. Esa noche, Clara no podía dormir. Afuera, el viento danzaba entre los árboles como si buscara contarle algo. Las ramas golpeaban suavemente la ventana, y la luna, redonda y blanca, iluminaba su habitación con un resplandor casi onírico. Cerró los ojos. Pero en lugar del sueño habitual, llegó el recuerdo. Era una tarde lejana, meses antes de la subasta. Un día que comenzó con sol, pero que terminó en caos. Clara y su madre conducían por una carretera rural, atravesando un bosque denso. Iban a visitar a su abuela, como cada fin de semana. El auto olía a lavanda y tierra mojada, y la voz de su madre tarareaba una canción suave que ahora Clara apenas recordaba. Entonces, la tormenta, súbita, violenta, el cielo rugió y la lluvia comenzó a caer con una fuerza imposible. El parabrisas se volvió un velo. El auto patinó en una curva. Gritos, crujidos, oscuridad y luego el silencio. Cuando Clara abrió los ojos, estaba atrapada entre ramas y barro. El cinturón de seguridad roto, el auto volcado a un lado, su madre, inconsciente, con sangre en la frente, y alrededor de ellas, nada, solo el bosque, vivo, respirando. Clara intentó gritar, pero no salía sonido. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Quiso moverse, pero su pierna no respondía. El frío se coló en sus huesos y la desesperación la cubrió como una manta pesada. Fue entonces cuando lo vio. Primero, una sombra entre los árboles. Luego, una figura que emergió de la niebla. Un caballo. Pero no uno común. Era alto, oscuro, con una crin que parecía hecha de viento. Sus ojos brillaban como si llevaran siglos observando el mundo. No tenía montura, ni marca, solo presencia. Majestad, espíritu. Clara no podía explicarlo, pero en su interior algo se calmó. El caballo se acercó hasta la orilla del camino. Miró directamente hacia ella, y aunque el agua caía en torrentes y su cuerpo dolía, Clara dejó de tener miedo. El caballo resopló, giró el rostro hacia el bosque, y de la nada aparecieron más. 4, 5.
Una manada de caballos salvajes, todos de distintas formas y colores. Rodearon el coche sin tocarlo. Y de pronto, todo cambió. La lluvia disminuyó. El viento se volvió canto. El dolor no desapareció, pero se hizo más leve. Clara sintió que alguien, algo, la estaba protegiendo. Como si el bosque mismo le dijera, todavía no es tu hora, pequeña. Horas después, cuando los equipos de rescate la encontraron, dijeron que fue un milagro, que sobrevivir a un accidente así, con tan pocas heridas, era casi imposible. Clara solo murmuró una cosa. ¿Un caballo? Me miró. Nadie entendió, hasta el día de la subasta, cuando sus ojos se encontraron con los del caballo cojo, y supo, sin saber cómo, que era él. Tal vez no el mismo cuerpo, no la misma forma, pero la misma mirada, la misma presencia. El viento que soplaba en la subasta era idéntico al del bosque, el silencio igual de denso. Y en ese momento entendió que algunos encuentros no son casuales, que hay almas que se buscan entre vidas, que la naturaleza, cuando quiere, une destinos de formas que la lógica no puede explicar. El campo estaba bañado por la luz suave del atardecer, esa que pinta el mundo de oro y calma. El aire tenía olor a tierra húmeda, a pasto recién cortado, a algo antiguo y familiar. La brisa movía las hojas como si susurraran secretos entre sí. Y allí, entre ese susurro y la quietud, Clara se detuvo frente al corral. No dijo nada, no era necesario. El caballo la observaba desde el otro extremo. Sus ojos oscuros, profundos, aún llevaban dentro cicatrices invisibles. No relinchó ni se movió, pero sus orejas giraron hacia ella, como si escucharan algo que no era un sonido. Clara dio un paso. El suelo crujió con suavidad bajo sus botas. Su bastón no lo necesitaba tanto ahora, pero aún lo llevaba consigo, como se lleva una herida que se está cerrando. Respiró hondo. El aire entró frío, como si purificara algo en su interior. Dio otro paso. El caballo bajó la cabeza un poco, sin retroceder. Cuando estuvieron frente a frente, Clara se detuvo. Sus ojos encontraron los del animal. En silencio se miraron. Unos segundos. Eternos. Fue una conversación sin palabras. Él con sus heridas viejas. Ella con las suyas. Ambos callaban, pero lo decían todo. El tiempo pareció detenerse en ese punto exacto del universo. Con lentitud, Clara levantó una mano. No temblaba esta vez. El caballo no se apartó. Olfateó su palma, como si confirmara que, sí, era ella. La misma que le había traído agua en las noches. La que le hablaba bajito, aun cuando él no entendía. La que lloró frente a su establo sin intentar ocultarlo. El caballo cerró los ojos un segundo y luego, sin miedo, apoyó su frente contra la de ella. Un soplo de viento revolvió el cabello de Clara. Sus pestañas parpadearon. Las lágrimas no eran de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran el lenguaje de algo más hondo, el alivio de haber encontrado un reflejo de su alma en otro ser. Sus respiraciones se igualaron. El pecho de ambos subía y bajaba en un mismo ritmo. Clara apoyó la otra mano sobre el costado del caballo. Sintió el calor de su piel, el leve latido de su corazón. Él no se movió. Permaneció inmóvil, presente, confiado. En ese contacto se selló algo invisible. No era una promesa dicha. Era una conexión antigua, como si ya se conocieran de antes. Como si el universo hubiera decidido unir dos soledades para formar una esperanza nueva. El sol comenzaba a caer tras las colinas, tiñendo todo de tonos cálidos y suaves. El viento susurró más fuerte por un instante, como si celebrara la escena. Clara cerró los ojos, aún tocando al caballo. Su frente descansaba sobre el suave pelaje. Ya no dolía tanto por dentro. No del mismo modo. Cuando por fin se separó, lo hizo con lentitud, como quien deja algo sagrado en su lugar. El caballo la siguió con la mirada. Ella sonrió apenas. No necesitaba decirle nada, y él no necesitaba oírlo. Ese atardecer no hubo palabras, ni grandes gestos, solo miradas, respiraciones compartidas y un silencio que decía más que cualquier voz. Y en ese silencio, sin darse cuenta, se habían prometido algo: nunca más estar solos. El campo estaba envuelto en un silencio dorado por la luz del atardecer. Las hojas apenas se movían,
y el viento suave llevaba el aroma del heno recién cortado. Clara se encontraba de pie junto a la cerca, inmóvil, observando al caballo. Ya no era el mismo animal temeroso y desconfiado de semanas atrás, pero aún quedaban sombras en su mirada, heridas que no sangraban, pero seguían ahí. Ella dio un paso adelante, sin palabras, solo el crujido tenue del suelo bajo sus botas. El caballo levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Por un instante ninguno parpadeó. Clara respiró hondo. Él también, como si sus cuerpos se sincronizaran en esa pausa suspendida en el tiempo. Sin decir nada, Clara se acercó hasta quedar a solo unos centímetros. Extendió su mano con lentitud, y esta vez no temblaba. El caballo la olió, reconoció su olor, su esencia, y apoyó su frente contra la de ella. No hubo música, no hubo aplausos, solo el sonido del viento rozando las hojas y el leve suspiro que escapó de Clara, cargado de una ternura profunda. Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por algo más íntimo, alivio. El tipo de llanto silencioso que nace cuando el alma encuentra un refugio. El caballo cerró los ojos, ella también. Sus respiraciones se unieron, suaves, calmadas. El mundo en ese instante desapareció. Clara apoyó la palma de su mano sobre el costado del caballo, justo donde podía sentir su corazón. Lento, firme, vivo. El animal no se movió, solo se quedó ahí, permitiendo ese contacto. Fue un gesto sencillo, pero dentro de él habitaba una promesa. Sin palabras, sin necesidad de explicaciones, se dijeron todo. Estoy contigo, no te dejaré. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las colinas, Clara se alejó despacio. El caballo la miró. Luego bajó la cabeza con una calma nueva en sus ojos. Había confianza, había vínculo, había sanación en proceso. Y aunque nadie escuchó una sola palabra entre ellos, ese atardecer guardó el secreto de un pacto eterno. La arena de la subasta estaba cargada de polvo y desprecio. Entre los murmullos, un caballo cojo temblaba atado a una estaca. Su pata trasera apenas sostenía su peso. El subastador golpeó el martillo con desánimo, repitiendo por tercera vez que nadie lo quería. «Ni para carne sirve», murmuró alguien entre risas apagadas. El animal bajó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Pero entonces, una voz suave, casi rota, rompió el silencio. Era Clara, una niña de apenas 12 años, de ojos enormes y alma aún más grande. Se abrió paso entre los adultos con paso inseguro, apoyada en un bastón. Su padre trató de detenerla, susurrando con incomodidad que aquel caballo no tenía futuro, que no podía salvar todo lo que parecía roto. Pero Clara no lo escuchó. Solo tenía ojos para el animal. «Me miró como si supiera lo que se siente estar roto», dijo con firmeza. Sus palabras no eran dramáticas, venían del alma, porque ella también había conocido el dolor. Un fugaz recuerdo cruzó su mente. Meses atrás, inmóvil en una silla de ruedas, con lágrimas recorriendo sus mejillas tras un accidente. De vuelta al presente, extendió la mano hacia el caballo, con una ternura que venció el miedo del animal. Él olfateó su palma temblorosa y, lentamente, apoyó su frente contra su pecho. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Clara vació su pequeña hucha de monedas, billetes arrugados, y sin titubear hizo una oferta. «Una niña», se burló el subastador, pero al final aceptó. El martillo sonó, y el caballo fue suyo. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Pero ella, con una leve sonrisa, acarició el hocico del animal. No eran fuertes ni completos, pero estaban juntos, y algo en ese encuentro quebrado prometía una historia que